Rusia estaría creando su propia Steam Deck e incluso el ecosistema de Steam en general. Pero eso no es lo más importante de esta noticia, ¿no? Vamos a pasar a ver fuentes, ¿no? De dónde sale todo esto, sino que lo más importante es cómo eso puede afectar a una persona que también tenga un Steam Deck aquí en el territorio occidental. Así que quédate en este vídeo porque sinceramente esto tiene muchísima tela. Y recuerda que si quieres apoyar todo mi trabajo, tanto en YouTube como en Twitch, como en handelde.com, puedes hacerlo suscribiéndote de forma completamente gratuita en Twitch. Con Amazon Prime tienes una suscripción gratuita mensual y puedes hacerlo perfectamente en mi canal de Twitch, link en la descripción. Y encima todos los meses estoy haciendo sorteos, ¿no? Así entre todos los suscriptores, así que puedes participar perfectamente. Y también puedes ayudarme también desde YouTube dándole al botón de unirme y estando suscrito a alguno de los 3 planes que hay dentro del plan de unirse. Por supuesto, también ayuda un montón a la creación de contenido de este canal y encima también entras en los sorteos que te he dicho antes que hago de manera mensual. Bueno, Rafa, ¿cuál es la noticia, no? ¿De dónde sale todo esto? Bueno, vamos a echarle un vistazo a la fuente original de todo esto, ¿no? Vamos a darle a traducir y vamos a echarle un vistazo. El caso es que el 28 de marzo, ¿no? Pues desde la web PC Gamer, un usuario se dio cuenta de que, uno de los redactores se dio cuenta de que en el país ruso habían dicho, en enero, que se estaba buscando o que se instaba a que se creara todo un sistema de entretenimiento digital para la propia Rusia, ¿no? El cual no tuviera que depender de entidades extranjeras, ¿no? Como está claro, ya sabéis que con el tema de la guerra de Ucrania, pues la cosa está bastante complicada y por tanto están intentando ser lo más, autosuficiente posible e incluso dentro del propio entretenimiento, siendo esto una instancia directamente, o sea, esto dicho directamente en en una especie de documento legal de del propio gobierno ruso, ¿no? Este documento, básicamente, si nos vamos a la traducción que han hecho desde PC Gamer exactamente, diría lo siguiente: consideremos la cuestión de organizar la producción de consolas de juegos y consolas de juego estacionarias y portátiles, es decir, tanto de sobremesa como portátil, como podría ser, yo que sé, una Nintendo Switch o una Steam Deck, ¿no? Así como la creación de un sistema operativo y un sistema en la nube para entregar juegos y programas a los usuarios. Es decir, básicamente lo que están diciendo desde Rusia es que quieren crear una Steam con un sistema operativo propio para poder ejecutar juegos, es decir, una especie de SteamOS, máquinas tanto estacionarias como portátiles. Steam Deck podría hacer ambas cosas si nos ponemos estrictos, ¿no? Pero también podrías quitarle la pantalla y ya sería una máquina estacionaria, como dicen ahí, y también un sistema de entrega de juegos, es decir, Steam, ¿vale? Básicamente. Por lo tanto, desde Rusia se estaría planteando todo eso. Pero claro, tú te estarás preguntando, Rafa, me has dicho que esto me iba a afectar de manera directa. Y sí, te va a afectar muy directamente si esto al final se lleva a cabo, y te lo voy a explicar ahora mismo. Y es que todo esto es muy importante entenderlo, y es que Rusia y China están haciendo una especie de, no de bloqueo comercial, que también hay las guerras comerciales entre Occidente y Oriente, como es lógico, ¿no? Pero básicamente China en concreto ha comenzado ya una guerra abierta directamente con ciertos proveedores y con ciertos creadores de, fábricas que se dedican a hacer componentes concretos de ordenador, ¿no? Vamos a irnos a el caso más reciente, que sería que directamente China ha prohibido los microprocesadores Intel y AMD en equipos del gobierno, lo cual, por cierto, esto nos lleva también a otro de los temas que personalmente a mí me parecen súper interesantes, y es que prácticamente han hecho eliminar procesadores x86, los típicos que tenemos, yo que sé, desde un portátil normal y corriente, ¿no? Como puedo tener aquí, que es una Surface, como puede ser una Steam Deck, una MSI Cloud, o el sobremesa típico para poder jugar a videojuegos. Pues ese tipo de procesadores los habrían quitado de un plumazo, dejando simplemente a los medios gubernamentales en China poder utilizar solo procesadores, pues básicamente ARM, que ellos estén fabricando, ¿no? Desconozco si existen otros fuera de x86 que estén fuera de Intel y AMD. En China no me extrañaría para nada, pero más allá de todo eso también estarían eliminando una cosa sin querer queriendo, que sería Windows. Windows es verdad que tienen versiones en ARM, pero desde el propio gobierno también, si le echas un vistazo a toda la noticia, también te dejan claro que la medida también considera el bloqueo de plataformas como Windows. Claro, habiendo quitado ya
básicamente a Intel y a AMD de en medio, la plataforma, por lo menos el sistema operativo de Windows con ARM, no es que sea lo más completo posible, aunque seguramente durante este año eso vaya a cambiar muy radicalmente por las últimas noticias que hemos estado dando, ¿no? Pero eso no viene al caso en concreto de este vídeo, por lo que se habría también quitado de en medio a Windows con esta medida, quedando un sistema operativo único para poder utilizarlo, único, o por lo menos una plataforma o un ecosistema más o menos común, ¿no? Que sería concretamente Linux y que curiosamente es el que utilizamos en Steam Deck. Con todo este contexto completamente necesario para que puedas entender por qué lo de Rusia y también sumamos China es tan importante para la gente que utilizamos Steam Deck de manera principal, pues nos lleva a, bueno, ya a responder la pregunta: ¿por qué es tan importante que tanto Rusia como China, Rusia en este caso, intente hacer como una especie ya de entorno de videojuegos propio, y China, que directamente ahora mismo está bloqueando, es verdad que solamente a equipos del gobierno, pero está claro que China ha empezado una guerra y seguramente no quiere hacerlo de manera continua para todo el mundo, pero obviamente, si lo ha hecho para los equipos de gobierno, no me extrañaría que dentro de un año, 2 años o mañana mismo dijeran: oye, esta medida también la aplicamos al resto de la población, porque es lo que tiene la dictadura, ¿no? Hablando mal y pronto, ¿no? De manera clara, te pueden cambiar todas las, ¿cómo se llama? Puedes cambiar todas las circunstancias, puedes cambiar todos los elementos de un día para otro. Por lo tanto, ¿por qué digo que esto es súper clave? Bueno, porque básicamente van a ir a un único punto y todo va a llegar a un único punto, que es la utilización y estandarización de sistemas operativos Linux, los cuales son los que estamos utilizando dentro de Steam Deck. Y básicamente, de un día para otro, si esto acaba ocurriendo en Rusia en menor medida, sobre todo en mayor medida China, pero claro, si lo sumas todo, pues sería una verdadera locura, nos estaríamos encontrando con miles de millones de personas las cuales juegan muchísimo. Es verdad que en Rusia hay una tasa de piratería atroz, en los últimos datos, si no mal recuerdo, decían que estaba por encima del 70%. En el último año, pues los usuarios rusos, una u otra vez, habían pirateado en el último año algo, ¿no?, dentro del mundo de PC, lo cual es una verdadera barbaridad. Pero más allá de todo eso, juegos free to play, juegos online, etcétera, etcétera, ahí va a ser más complicado que vayas a hacer algún tipo de piratería al respecto. Por lo tanto, esos juegos que son los más importantes a la hora de decidir si vamos a jugar en Windows o Linux, tendrían que tener de una u otra forma algún tipo de adaptación. Las empresas no van a permitir, en el caso de Rusia si bloquearan algo, pero en el caso de China, por ejemplo, es mucho más palpable de que hay muchas empresas que tienen muchísimos intereses dentro del país. Un ejemplo claro sería Valve, que tiene un porcentaje increíblemente alto dentro de China. Para ellos no sería una gran problemática porque están perfectamente adaptados para Linux y quedarse sin Windows. Un ejemplo claro sería la propia Steam Deck, pero otras empresas que pueden estar utilizando sus sistemas anti-cheat que utilizan obligatoriamente Windows tendrían que cambiar de un día para otro todo eso. ¿Y quién saldría ganando? Bueno, más allá de poder estar en esos países que inicialmente no podrían estar ejecutándose su juego online porque habrían quitado Windows o Windows ya pasaría a un segundo plano por este tipo de regulaciones que estamos viendo, pues básicamente tendrían que adaptar sus juegos para que funcionaran en sistemas operativos Linux. En el caso de Rusia, ¿no?, estaría, bueno, que es bastante curioso, que es Astra Linux, ¿no?, que es como una especie de Linux estatal o el más establecido dentro del propio país ruso. En China también hay otro sistema operativo bastante usado, ¿no?, por lo menos que tiene el gobierno. Si no está hecho por el gobierno, está muy controlado por el gobierno, que se llama Pino, algo por el estilo, pero al fin y al cabo no deja de ser una distribución de Linux. Por lo tanto, con Proton a priori se podría jugar perfectamente cualquier juego, ¿no?, siempre y cuando el equipo sea suficientemente potente. El caso, por un ejemplo práctico, vuelvo a decir, es Steam Deck, por lo que, bueno, de un día para otro, seguramente todas estas empresas que a día de hoy están utilizando anti-cheats que impiden jugarse en Windows, pues tendrían que adaptarse de un día para otro. ¿Por qué? Por fuerza bruta, porque miles de millones de personas empezarían a jugar con Windows, desgraciadamente, quieran o no. Y eso nos lleva a otro punto, que básicamente sería más allá de los anti-cheats,
podría, vale, perfecto, Rafa, de un día para otro, juegos como a lo mejor, no sé, a día de hoy no conozco muy bien el mercado internacional chino, ¿no? Pero juegos como los Ark, por ejemplo, que no se pueden jugar por el tema del anti-cheat en Steam Deck, a lo mejor de un día para otro porque el mercado chino lo demanda, se podría hacer. Call of Duty, por ejemplo, se podría jugar aquí gracias a que en el mercado chino tendrían que habilitarlo o no, de una u otra forma. Pues muy posiblemente, ¿no? O por lo menos ya a lo mejor los juegos más antiguos a lo mejor sería más complicado, los más populares seguramente, si tienen un impacto en China, pues te puedo asegurar que un día para otro estaría metido ese nuevo add-on o ese nuevo añadido, ¿no? Bueno, a pesar, seguramente, bajo un crunch muy extremo por parte de los desarrolladores, eso que no quede para nada, que no dudéis de ese punto, ¿no? Pero bueno, de un día para otro estarían viendo o estarían perdiendo una gran fuente de ingreso, entonces hasta cierto punto es normal que se den prisa a la hora de actualizarlo, pero más allá de todo eso, entraríamos en un segundo punto que también implicaría muy fuertemente a Steam Deck, y es que a lo mejor ya esos desarrolladores dirían, oye, a lo mejor los juegos más populares que sabemos que tienen una tirada más internacional o que van a tener una tirada más interesante dentro de China y de Rusia, ya no solamente tendríamos que estar jugando con Proton y saltándonos las capas esto de los anti-cheat y poner otro tipo de anti-cheat, sino que a lo mejor tendríamos que hacer los juegos de manera nativa. Y vuelvo a decir, de una forma forzada prácticamente por una audiencia que a lo mejor inicialmente no iba a hacer uso de eso, pero que de la noche a la mañana ha pasado de estar utilizando unas reglas del juego con Windows a tener que estar utilizando otras reglas del juego con sistemas operativos Linux, pues a lo mejor dirían, oye, es que a lo mejor tenemos nosotros que crear esos juegos directamente nativos en Linux. Por lo tanto, ya podríamos estar saltándonos la problemática que puede tener las capas de traducción tipo Proton, que es la que utilizamos en Steam. Muchos de vosotros utilizaréis en Steam y ni os daréis cuenta, pero que sepáis que en Steam puedes jugar a juegos que están hechos para Windows gracias a capas de traducción y al trabajo de una comunidad inmensa, entre las que destaca muchísimo Valve, porque es de las que más estás apoyando, pero no son los únicos, hay muchísima gente por detrás, tanto trabajadores independientes, freelance, otras empresas que también tienen sus propios intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Pero seguramente de la noche a la mañana ya muchos equipos de desarrollo ya no tendrían que depender de ese tipo de capa de traducción, porque básicamente dicen, mira, tengo a 1.000 millones potencialmente de jugadores entre Rusia y China para jugar a mi juego, no voy a depender de que esta gente me permita jugar o no gracias a su capa de traducción, sino que voy a crear una versión específicamente para ello, para que así pueda tener un mayor control sobre su experiencia de juego. Como último punto que me gustaría tocar, y es un tema más bien tangencial o transversal a todo lo que estamos comentando, sería que, desgraciadamente, muchos de estas empresas, muchos de estos países, como pueden ser Rusia o China, están tendiendo poco a poco a enclaustrarse dentro de sus propios ecosistemas, ya no solamente en sistemas operativos, como estamos comentando, sino que también en el tema de los componentes. Y vuelvo a poner el caso que hemos dicho antes de que China ha prohibido en los equipos del gobierno utilizar procesadores Intel AMD. Por lo tanto, van a ir tendiendo a, procesadores y a dispositivos que ellos vayan creando dentro de sus diferentes países. En el caso ruso sería muy complicado, ¿no? Porque no están tan desarrollados como China, pero bueno, teniendo en cuenta de que tienen una alianza estratégica bastante importante entre ambos países, pues se sobreentiende que al menos durante el tiempo que ellos estarían también desarrollándose en esa fase, pues estarían colaborando con los propios chinos, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que en ambos más o menos empezarían desde el mismo punto, ¿no? De partida. Pero claro, está claro que no están tan desarrollados esos procesadores ni los procesos de fabricación como puede estar tanto TSMC o la propia Samsung haciendo sus diferentes chips a nanómetros negativos prácticamente, poco a poco, ¿no? Pero sí que están bastante desarrollados, y eso también nos llevaría a que no vayas a, que lo he visto en los directos que hago también en la plataforma Dorada y aquí en YouTube, también en Twitter, etcétera, he visto que la gente tiene como una especie de subestima mucho el poder o la tecnología que han podido llegar a hacer los chinos, tanto en temas gráficos como en temas de procesadores, etcétera, etcétera. De verdad, están muy, muy avanzados, y no me quiero meter en este territorio, pero si ya nos metemos dentro de ARM, sinceramente, estamos ante algunos de los procesadores y chips todo en uno, por llamarlo de alguna forma, más avanzados del mundo. Por lo tanto, no lo subestiméis para nada.
En definitiva, yo personalmente veo el futuro muy claro. Cuando comenzó Steam Deck y se impuso, ¿no? Bueno, apareció hace un par de años en el mercado, pues yo sí que veía que Steam Deck tenía una potencialidad realmente grande. Valve había invertido muchísimo en que Linux fuera verdaderamente viable para el tema del mundo del gaming, pero faltaba un elemento que yo creía que se iba a conseguir poco a poco a lo largo del tiempo gracias al trabajo que se estaba haciendo por parte de Valve principalmente, seamos claros, ¿no? La tasa de uso de Linux en el mundo del gaming se ha multiplicado por 2, siendo incluso pesimistas a día de hoy gracias a Steam Deck, y si no que me venga alguien con otros datos. Yo manejo los de las encuestas de hardware de Steam y básicamente dejan muy claro que Steam Deck ha sido el principal promotor a día de hoy de Linux para poderse jugar, ¿vale? Eso yo creo que está claro. Pero yo contaba solo eso, y yo contaba con que a lo mejor en 2 años, 3 años, incluso pudiéramos llegar a finales del año, yo qué sé, si vemos de aquí a 2030, ¿no? O a 2025, 2026, que a lo mejor llegáramos a un 6% de tasa de uso en Linux, un 7%, eso sería una puta locura, hablemos mal y pronto. Pero yo, a día de hoy, viendo cómo está el tema y cómo está todo este tipo de guerras comerciales y no tan comerciales a lo largo del mundo, Linux se está utilizando como una forma de independencia. Al fin y al cabo, tú puedes coger el kernel de Linux y montarte lo que a ti te dé la gana. ¿No te gusta? Lo modifica. Por lo tanto, el gaming y en general el mundo de la informática creo que se va a tener que adaptar mucho más a Linux de lo que está adaptado a día de hoy. Y no hablo de informática de servidores, no hablo de informática incluso de teléfonos móviles, donde Linux es el verdadero rey indiscutible, ¿no? Android y Linux, para todos los que no lo sepáis. O, por ejemplo, este tipo de maquinitas también van con Linux. Pero más allá de todo eso, yo estoy hablando del PC de escritorio, de Linux en el escritorio, y creo que de una forma más forzada que otra vamos a pasar de un día para otro de que haya a lo mejor una tasa a nivel mundial de escritorio con Windows de un 90 y tantos % a que pasemos a, yo que sé, te digo, estas tasas me las estoy sacando de la manga, pero que empiece a haber un 20, un 30, un 40% de la población mundial que pase a utilizar Linux por este tipo de elementos, ¿no? Por lo que los desarrolladores de videojuegos no se van a quedar mirando para otro lado y van a decir, uy, me voy a quedar sin esa parte del pastel. Al fin y al cabo, no es que no se hagan los juegos para Linux porque odien a los pingüinos estos desarrolladores, simplemente es porque no hay tanta tasa de usuarios para poder destinar dinero a ello. Pero claro, si de la noche a la mañana pasamos a que pueda haber una tasa tan grande de usuarios, de una forma más o menos forzada a utilizar ese sistema operativo, yo de forma no forzada, porque a mí me gusta, ¿no? Tanto en mi ordenador de sobremesa como en Steam Deck, y en otros casos, como hemos estado viendo, pues a lo mejor de forma más forzada, ¿no? Pues los desarrolladores no tendrán otras que decir, tengo que hacer el juego también que funcione bien para Linux, sin capas de traducciones, sin temas de anti-cheat que puedan haber de por medio, y todo eso sin contar novedades como el propio tema de ARM, que en algún momento hablaré de ello. He hablado muchísimo durante los directos, pero soy consciente de que a muchos de vosotros esto os aburre bastante, por lo tanto, bueno, no lo he tocado más de lo necesario. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que en comentarios me digáis qué opináis sobre todo este tema. Yo personalmente me ilusiona saber el futuro que tiene Linux, pero me apena que sea de esta forma. Te soy claro en todo este punto. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.